Dios le bendiga a todos los hermanos, especialmente los que no puedan venir hoy el día del Señor. Hoy el día 17 de octubre del año 21, vamos a compartir la palabra del Señor. El texto, 1 Corintios capítulo 12, el versículo 4 al 11, sobre el tema los dones espirituales. Un bebé camello y su madre se encontraban descansando bajo un árbol. Entonces el pequeño preguntó a su mamá, mamá, ¿por qué los camellos tenemos joroba? La mamá camello pensó un momento y respondió: nosotros somos animales del desierto, por eso tenemos una joroba para almacenar agua y poder sobrevivir en medio del calor. El pequeño animal, el bebé camello, pensó un rato en la respuesta y luego dijo: ¿por qué nuestras piernas también son tan largas? La madre respondió: son para caminar mejor en el desierto. Después de un rato el bebé volvió a preguntar: ¿por qué entonces nuestras pestañas son tan largas? A veces siento que me estorban la visión. La mamá, ella respondió: esas enormes pestañas protegen tus ojos de la arena del desierto cuando el viento sopla. El pequeño pensó y pensó, luego dijo: ya veo entonces si la joroba es para almacenar agua cuando estamos en el desierto. Las piernas largas son para caminar mejor en el desierto y las enormes pestañas son para protegernos de la arena del desierto. Entonces, mamá, ¿qué hacemos en un zoológico? Eso quiere decir, ellos están en un zoológico. La lección que podemos aprender que este relato, este cuento, es que nuestros talentos, hermanos, nuestros dones, nuestros talentos y habilidades solamente son útiles si estamos en el lugar correcto y en el momento correcto. De lo contrario, se desperdiciarían. Al ver 1 Pedro capítulo 4, 10, según cada uno ha recibido un don, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos hemos recibido dones de parte de Dios, ¿verdad? Que nos permiten colaborar en su obra y llevar bendición a los demás. Pero debemos estar dispuestos a ponerlos a disposición del Señor e ir donde Él nos mande para que nuestros talentos no se desperdicien. Nadie puede decir que es inútil en la vida del Señor. Todos tenemos algo que aportar. Por eso solo pida a Dios que le ponga en el lugar y en el momento correcto para trabajar. Por eso ya el otro domingo que viene, el día 24, para celebrar un año más ese tiempo de difíciles, un año más de gran agradecimiento de celebrar el aniversario de nuestra iglesia. Por eso hoy ese día vamos a recordar ese tema, los dones espirituales. Los dones espirituales se ubican dentro de dos características básicas: de la palabra y de servicio. Ninguno es más importante que el otro, porque ambos son demostraciones de la gracia de Dios a la iglesia.
Sin embargo, si los miembros no usan sus dones, entonces la iglesia sufre. Todo creyente debe congregarse. Es una iglesia local y amar de manera activa al cuerpo de Cristo. Entonces, primero vamos a ver qué significa la palabra don. ¿Qué es un don espiritual? Es un atributo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo según la gracia de Dios, para usarlo dentro del contexto de su cuerpo. Por eso la palabra don espiritual proviene de dos palabras griegas. Romanos 1:11 está diciendo la palabra, aquí en realidad carisma. Proviene de otra palabra griega, caris, que significa gracia. Gracia. Un don espiritual es un regalo que Dios da a sus hijos según el Espíritu Santo quiere y reparte. Como por eso hoy nosotros leímos 1 Corintios 12:11 y también lo que leímos 1 Pedro 4:10. Entonces el segundo punto, vamos a ver qué significa la palabra talento, para ver la palabra don y la palabra talentos. Es una especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Por eso se le llama una persona con talento. De esta manera, un don espiritual es un regalo parte de Dios. Ya nos vimos, un don significa un regalo parte de Dios, impartido a través del Espíritu Santo. Y un talento entonces es una habilidad. Por lo general, todas las personas tienen algún talento o habilidad, aunque no estén conscientes de ello, porque no lo hayan desarrollado. Los talentos tienen una esencia natural, pero los dones espirituales que son dados por Dios no son naturales, sino sobrenaturales. Ningún don espiritual se hereda de los padres, ni se pueden aprender. Son manifestaciones del Espíritu Santo, son regalos de Dios. Ambos incrementan su efectividad con el uso. Ambos son para ser usados en beneficio de otros, no para propósitos egoístas. Al ver la Biblia, Dios nos permite, hermanos, muchas pruebas para bendecir o para encomendar una gran obra. Entonces, en estos días, ¿cómo Dios está probando a cada uno de nosotros? Posiblemente hay muchas maneras, pero especialmente por medio de los dones diferentes de cada uno, Dios mide nuestra fe. Después de la venida del Espíritu Santo, hermanos, en el día de Pentecostés, a los cristianos de la iglesia primitiva les fueron dados varios dones. Por eso, mire, en el Nuevo Testamento podemos encontrar lo que está escrito sobre los dones. En Romanos 12, versículo 3 al 8, y hoy lo que leímos 1 Corintios 12, y Efesios capítulo 4, 11 al 16, están escritos de los dones concretamente. Saben ustedes, en la Biblia está escrito de más de 17, 18 dones. Entonces, como rapidito, hermanos, la lista de los dones espirituales que menciona la Biblia: sabiduría, conocimiento, fe, dones de sanidad, poderes milagrosos, profecía,
discernir espíritus y comunicarse en diversas lenguas, interpretar lenguas, enseñanza, evangelio, ayudar a otros, administraciones, ánimo, dar con generosidad. Eso quiere decir y socorrer a los necesitados. Liderazgo, dirección, mostrar compasión. Es verdad, la Biblia por lo menos están escritos de más de 17, 18 dones. Algunas iglesias de solo admiten, hoy 1 Corintios 12, 8 al 11, solamente los 9 dones, pero es incorrecto. La iglesia de Corinto, hermanos, tenía mucho conflicto, ya nosotros sabemos esa iglesia, mucho conflicto por los dones de cada uno de los hermanos. El don que cada uno tiene no puede ser igual, pero ellos compararon el don de unos con los otros. Además, algunos que tenían un don especial, entonces despreciaron a otros. Y los demás lo adoraban. Veamos en el libro de Romanos 12, versículo 6, dice que tenemos dones diferentes según, aquí que dice, la gracia que nos es dada. 1 Corintios 12, 11, hoy el texto dice que Dios reparte a cada uno es particular como Él quiere. Como podemos ver en estos versículos, los dones que Dios nos ha dado son diferentes. ¿Recuerdan Mateo 25, versículo 15? A uno dio 5, a otro 2, a otro 1. A cada uno dice que conforme a su capacidad. Los dones fueron repartidos, hermanos, según la capacidad de cada uno. Lo más importante acerca de los dones no es cuál don tenemos, hermanos, sino cómo. Nosotros cómo usamos. Mire hoy el texto, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Aquí hay una clara referencia a la Trinidad. Qué hermoso. Hermosa aquí Trinidad. ¿Cuál es la función específica de cada persona de la Trinidad? Dice que el Espíritu Santo se encarga de los dones. Entonces Cristo se encarga de los ministerios o servicios. Y el Padre entonces se encarga de las operaciones. Las operaciones son las actividades sobrenaturales. Ahora entonces, tercer punto. ¿Por qué Dios nos ha regalado? ¿Por qué el Señor le ha dado o regalado dones? Al ver la Biblia, Romanos 12:3, dice que piense si con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿cuál es el propósito, el don que Dios nos ha dado? Según el libro de Efesios capítulo 12, podemos saber, aquí está escrito los 3 propósitos, los dones, y aquí los 3 propósitos importantes de un don. Yo voy a leer versículo 12 de Efesios capítulo 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí dice primero entonces sí, de propósito. En realidad el don que Dios nos ha dado, dice que Dios nos ha dado los dones para perfeccionarnos. Dice que aquí a los santos. Pero hermanos, una cosa muy importante es que cuando lo usamos tenemos que humillarnos dando gracias a Dios, y tenemos que orar para que no nos meta cualquier pensamiento del diablo. Además, debemos usarlo solo para glorificar a Dios, porque en realidad para perfeccionarnos. Y el otro propósito dice que Dios nos ha dado ese versículo 4:12,
los dones para que los usemos para darle ventaja. Aquí dice, a la obra de la iglesia. A pesar de que Dios nos ha dado varios dones, si no lo usamos, entonces Él va a quitarlos para dar a otros que están preparados. Porque dones espirituales viene de Dios, un regalo de Dios. Por medio de los dones de cada uno a quien Dios se los permite. Por eso tenemos que edificar la comunicación entre los hermanos. Por eso, el otro propósito del don que Dios nos ha dado, el último propósito, es que el don que Dios nos ha dado es para edificar el cuerpo de Cristo. Ya nosotros somos miembros, todos juntos, del cuerpo de Cristo. Así que para mantener el cuerpo sano, cada miembro de nosotros primero debe tener esa santidad delante del Señor. El último punto, entonces, el último 4. ¿Cuál es el don espiritual más importante? Ya yo mencioné rapiditos una lista de los dones que está mencionando en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el don espiritual más importante? Esta pregunta le interesa a los corintios. Aquí capítulo 12. Que al parecer tenían una competencia entre cuál don o cuál ministerio era el más espiritual. O cuál venía de un espíritu mayor. Es cierto que Pablo dice que el primer ministerio es de los apóstoles, que es seguido por una lista de los unos cuantos ministerios y dones. Capítulo 12, versículo 28. Sin embargo, aunque a los corintios les gustaba competir por otros dones que parecen prometer autoridad y poder, Pablo los quiere llevar al siguiente nivel de dones cuando dice aquí, último versículo, capítulo 12, más desear ardientemente los mejores dones. Ya toda la lista de los dones, pero dice que más desear ardientemente los mejores dones. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Todos estos dones y ministerios que Pablo cita son una buena cosa. Ayudan a la iglesia y vienen del mismo Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Sin embargo, ninguno de estos dones o ministerios llega al don más importante para Pablo. Por eso, apenas comienza capítulo 13, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? El amor al prójimo en la iglesia. Él estaba dando mucha énfasis de tener el amor. El amor. Si yo hablaré lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los ministerios y todos conocimientos, si tuviera toda la fe como una trasladar y montañas, pero no tengo amor, aquí 13:2, pero no tengo amor, nada soy. Ese tiempo, la situación muy dura, muchas personas se ha endurecido el corazón, no tiene amor, tan egoístas. Hermanos, terminamos el mensaje hoy en la mañana. Los corintios competían por tener el don espiritual más importante. Pablo aclara que la única competencia permitida en la iglesia es la por amor. El don espiritual más importante es el amor al prójimo. Primero en la iglesia y luego en todo el mundo.
Por eso, hermanos, es muy importante mostrar compasión. Compasión. Que el Espíritu de Dios nos llene de fe, esperanza y amor por los hermanos y las hermanas en la iglesia. Para Pablo, como para Jesús, era claro que esta sería la máxima expresión del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios. Los dones espirituales no son algo más que podamos añadir a la salvación. Deben ser, hermanos, tomados en serio y recibir toda nuestra atención. Pero nunca debemos temer el no ser capaces de utilizar bien nuestras aptitudes espirituales. Después de todo, es Dios quien actúa a través de nosotros y quien nos capacitarán para que los dones del Espíritu sean utilizados tanto para el beneficio de los demás como para su gloria. ¿Verdad, hermanos? Que Dios le bendiga a todos.